Doctor, pues ahora hablemos de conflicto, dominación y violencia. En primera instancia, conocer cuál es la historia detrás del libro, la historia personal, qué es lo que contiene para usted la obra. Eh, yo me inicié en la práctica profesional, me inicié en la práctica profesional como historiador social. De hecho, no he dejado de hacer historia social, pero esa historia la he mezclado con una historia intelectual de la izquierda. En la línea de la historia social, he redactado múltiples ensayos a lo largo de los años y este libro, Conflicto, Dominación y Violencia, capítulos de historia social, recupera versiones reelaboradas de ensayos sobre historia social que he escrito a lo largo de los últimos 25 años. Estos ensayos van o tratan desde los orígenes del movimiento obrero mexicano, los conflictos entre los zapatistas históricos, los zapatistas del siglo XX, con los tenderos españoles en la Revolución Mexicana, la rebelión de los pueblos unidos en la Sierra Gorda, que inicia en 1789, una rebelión de carácter socialista, así como ensayos sobre el siglo XX que tienen que ver con la violencia social en Guerrero, con el más reciente aún, con el neoanarquismo y todavía más contemporáneo a nosotros, sobre las movilizaciones sociales derivadas de la desaparición forzada de los 43 alumnos o 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa en septiembre del año pasado. Una pregunta, ¿por qué la ideología de izquierda tiene un vínculo más estrecho, pero obviamente no deseado, con los problemas de la violencia, con los problemas de la dominación? O sea, ¿se debe a la cuestión ideológica, al proyecto? ¿A qué se debe? Eso que dices habría que matizarlo. O sea, porque tanto los liberales o neoliberales en el poder como los conservadores o neoconservadores en el poder ejercen la violencia y ejercen la violencia sobre la sociedad. Ahí no se nos debe olvidar que un presidente neoconservador como Felipe Calderón fue el que inició esta guerra monstruosa en la que sigue envuelto el país y que no le vemos todavía tiempo o oportunidad de que se acaba con ella. Si pensamos en los gobiernos de matriz priista, pues también deberíamos considerar que mucha de la violencia del siglo XX, la violencia de los caciques, por ejemplo, en el estado de Guerrero, ha sido prohijada, impulsada por regímenes emanados del PRI. La diferencia, creo, es que la izquierda, o alguna izquierda, la izquierda armada, pienso por ejemplo en las guerrillas, sí han reivindicado la estrategia, digamos, de la violencia como, o la táctica de la violencia como un medio para la toma del poder. Pero eso no es característico de toda la izquierda, es de un segmento de la izquierda. Ahora bien, si pensamos en la época actual, yo creo que es una época donde hay muchísima violencia, donde hay principalmente derivada del crimen, pero también de la manera como el Estado combate al crimen, y también hay una violencia considerable derivada de conflictos sociales que tienen una raigambre bastante antigua. Entonces ahí la izquierda a veces incluso ha apelado a dejar de lado la violencia y seguir otras tácticas de lucha. Bien, otra pregunta que me inquieta, ¿no? Y es en relación a los movimientos sociales, a los más nuevos. Por ejemplo, el movimiento de Yo Soy 132, ¿no? Que tiene un tinte político. Sin embargo, pudiésemos evaluarlo como un movimiento que está posicionado en la visión de izquierda, o es un movimiento más que se puede clasificar en otro lugar. Yo creo que el movimiento Yo Soy 32, Yo Soy 132, este,
aunque no es explícitamente de izquierda o no fue explícitamente de izquierda, está más cercano a los postulados de la izquierda que a los postulados de otras corrientes políticas. Y está más cercano porque lo que reclama es una sociedad en la que haya, digamos, un trato igual a los distintos actores sociales, en la cual también haya un flujo y una libertad de información bastante considerable, y eso me parece que está más identificado con la tradición de la izquierda. Ahora bien, yo creo que una de las características del movimiento Yo Soy 132, que se parece a otros movimientos sociales mexicanos, o sea, un elemento común, es que se pretenden antipolíticos o no políticos. Y yo creo que esa ha sido también una de las limitaciones importantes de los movimientos sociales mexicanos. Esto es, su bandera ha sido el antipoliticismo, y eso les ha impedido derivar hacia formas organizadas de lucha que son finalmente las que permiten crear o lograr cambios sustanciales en los países. Ahora, por otra parte, le había preguntado yo de la cuestión de la violencia y de la izquierda, ¿no? Y nos decía que vivimos una época de violencia bastante fuerte, bastante agudo, ¿no? Sin embargo, pudiésemos hablar que el Estado o las políticas o los quienes están en el Estado actualmente son como la fuente principal de esa violencia, o se debe a otros factores que están juntos y operan al mismo tiempo. Yo creo que es una mezcla. Esto es una situación de violencia indudablemente y fundamentalmente dada la expansión del crimen organizado en el país. Es algo que me parece esencial, me parece básico. Pero esta violencia se refuerza porque el Estado mexicano no se ha transformado. El Estado mexicano, incluso a pesar de haberse empezado o iniciado, digamos, un proceso democrático en lo que respecta a los mecanismos electorales, es un Estado que no ha perdido su matriz autoritaria, es un Estado que no ha hecho una revisión y menos una corrección de las políticas que tuvo en la década de los 60, 70 para acallar a los movimientos sociales, y en la medida en que ese Estado no se ha reformado, no ha revisado ni sus prácticas, ni ha desarrollado mecanismos nuevos para resolver los problemas sociales, también facilita, prohija la violencia. Y si eso además le agregamos a una falta de transparencia, a una opacidad en muchos casos de cómo se manejan los recursos públicos o los recursos, digamos, que provienen de otras vías y que llegan a la política, pues hacen que este Estado todavía esté más cercano, digamos, a los grupos, o más contaminado por los grupos que ejercen, digamos, o desarrollan vías violentas. Esto es, en la medida en que el Estado no esté, digamos, eh, no se conduzca de manera transparente y no haya un claro deslinde dentro del Estado entre quienes acatan la ley y quienes se dejan favorecer, digamos, por las prebendas de los criminales, creo que también ahí habrá un elemento importante o una fuente importante de violencia. Bien, ahora comentaba usted en alguna parte de la obra que no ha llegado la izquierda a México en el sentido de a la presidencia, pues, pero ha ocupado puestos importantes, ¿no? En gobernaturas, en el Senado y en otras áreas. La pregunta es más como del manejo de la política actual. ¿Usted cómo ve la actuación de la izquierda, que ha logrado estar representando a la ciudadanía, y pues cuáles han sido los resultados en torno a su actuación? Yo creo que en un principio y en algunos lugares, pienso en la Ciudad de México, tuvo resultados buenos. Lo que creo es que con el tiempo, esa izquierda, la de la Ciudad de México, por ejemplo, se ha ido desdibujando. Esto es, su propuesta cada vez está menos diferenciada de las otras corrientes políticas. En esa medida, yo creo que la izquierda ha retrocedido.
Entonces yo creo que un aspecto fundamental para que la izquierda recupere espacios y recupere la confianza de la gente es que no pierda su identidad. En términos, digamos, macro, en términos nacionales, yo creo que la izquierda ha tenido dificultad para tejer alianzas más amplias que le permitan llegar al poder a escala nacional. Bien, como una continuación a la pregunta, hablando de estos gobiernos que han estado por personajes de la izquierda, pues ¿cuál es la interacción que han tenido con los movimientos sociales de los últimos tiempos? Yo creo que han tenido una interacción muy pobre. Este, ya no muy pobre a lo largo de los últimos años y sin duda en el último año. La izquierda estuvo prácticamente ausente o muy poco representada, será de manera individual o algunos contingentes particulares en las movilizaciones que tuvieron o han tenido lugar con relación a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, y también una cosa que es indudable es que en el estado de Guerrero y específicamente en Iguala la izquierda cometió errores muy graves, tiene responsabilidades incluso políticas y penales importantes en lo que respecta a lo que aconteció en Iguala. ¿Por qué? Porque la izquierda no supo cuidar, no supo designar a sus candidatos y sobre todo no supo pedirles cuentas. En esa medida, yo creo que la izquierda no solo ha estado alejada de los movimientos sociales, sino incluso en algunos lugares específicos ha estado ha sido responsable de atrocidades. Ahora bien, usted nos comenta, ¿no?, que la interacción no ha sido muy buena entre movimientos sociales de los últimos tiempos y la izquierda que está en el gobierno. Si usted, bueno, nos decía también, ¿no?, que los otros ideologías no coplaban también con movimientos sociales, pues ¿qué pueden hacer entonces en relación con las ideologías políticas, con los actores políticos? Yo creo, de un lado, que la izquierda organizada debe volver a los movimientos sociales, pero no volver, digamos, como de manera ajena o manera externa, sino realmente tener una inserción en el día a día de los movimientos sociales. Pero por otro lado, yo creo que de los movimientos sociales también podría surgir una nueva izquierda, una izquierda, digamos, fraguada en la lucha, fraguada en acciones, digamos, reivindicativas, pero que sepa ver más allá de los movimientos sociales particulares específicos y que tenga una perspectiva global y nacional. Yo creo que la confluencia de ambos permitiría renovar a la izquierda y recuperar un espacio del cual ahora carece. Bien, por último, hablando un poco más de su trabajo y su trayectoria, ¿qué es, después de estas obras de las que hablamos, qué podemos esperar de su trabajo profesional? Ahora estoy comprometido con tres proyectos que me van a llevar algún tiempo. Creo que el que me parece fundamental es hacer la historia del pensamiento de izquierda del siglo XX. Yo en el año 2008, en Editorial Era, publiqué el libro Las Otras Ideas, y ese libro Las Otras Ideas trata de los pensadores socialistas del siglo XIX. Ahora lo que estoy haciendo, pero todavía me falta por terminar, me falta mucho, es hacer una historia del marxismo mexicano en el siglo XX. Entonces ese es el proyecto que considero fundamental. Por otro lado, ligado con estoy organizando, estoy trabajando con otros colegas en un libro colectivo que se va a llamar Nueva Historia del Comunismo en México, que es una recuperación de las de ideología, movimiento, cultura comunista del siglo XX. Ese es un libro que esperemos esté listo el año próximo. Y en tercer lugar, una reedición ampliada de las obras de Plotino Rodacanati, que es en realidad el más importante pensador de la izquierda y pensador socialista del siglo
19. Esos tres proyectos son en los que estoy trabajando.